traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. El día de hoy, avanzando en la palabra de Lucas, vamos a estar compartiendo la palabra de Lucas capítulo 23. Ya llegamos al capítulo 23 y vamos a compartir los versículos del 1 hasta el 25. Y por eso quiero invitarte a que podamos leerlos alternativamente. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y les soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hasta ahí es la palabra de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a comprender tu inmenso amor hacia nosotros, a poder entender cuánto has hecho para nuestra salvación. Ayúdanos a comprender también que la sentencia de Jesús debió haber sido nuestra. Entendamos esto y podamos darle gloria a nuestro Señor. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestros oídos y ojos espirituales. Abre nuestro corazón ante tu palabra. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Bueno, el versículo clave del día de hoy es el versículo 24. Leámoslo juntos, por favor. ¿Ya? Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Hoy vamos a hablar de la sentencia. Podríamos definir una sentencia como el acto jurídico en el que un juez da por concluido un pleito conforme a lo que establece la ley. Estoy siendo evaluado por los abogados que me miran así de reojo. ¿Está bien? Sí, ahí. En la sentencia, el juez tiene la facultad de declarar la inocencia o condenar a un acusado aplicando la pena que considere pertinente. La sentencia es la instancia que todos los implicados esperan en un juicio y que muchas veces tarda bastante en salir. Esto es a causa de los testimonios y recaudos necesarios que deben tomarse previamente. Y es a partir de esta conclusión, a partir de la sentencia, que será posible evaluar si se ha impartido justicia o no. Sin siquiera merecerlo, Jesús fue expuesto a diversos interrogatorios por varias autoridades que oficiaron como jueces. En todo momento, el Señor fue acusado acaloradamente por los líderes religiosos que esperaban que se dictaminase la sentencia. Pero la única sentencia aceptable para ellos era la condena inmediata de Jesús a la pena de muerte. No obstante, esto no fue tan sencillo de obtener para ellos. Por eso, en su perversa obstinación, iban incrementando a su paso su atroz pecado por pretender dar muerte por todos los medios al Hijo de Dios. Aún así, el Señor estaba listo a consumar lo que el Padre Celestial había determinado de antemano para nuestra salvación. Hoy hablaremos entonces de la sentencia, la indebida sentencia contra nuestro Señor Jesús. En ella podemos encontrar la mayor de las injusticias que terminó por otorgarnos nuestra inmerecida justificación. Lo inmerecido de su muerte concluyó en lo inmerecido de nuestra salvación. Jesús sufrió la peor injusticia para que nosotros seamos considerados justos. Así que, ante la sentencia de Cristo, pensemos una vez más en otra sentencia. La sentencia que debía recaer sobre nosotros y de la cual hemos sido absueltos gracias al sacrificio de nuestro Señor. Que en este día, a diferencia de quienes participaron en este proceso, reconozcamos a Jesús como nuestro verdadero y único Rey. Rindámosle toda nuestra vida por su asombrosa y amorosa entrega con la que Él nos compró. Nuestro Señor Jesús se humilló hasta lo máximo para volverse nuestro Salvador. Demos gloria al Hijo de Dios que con su injusta condena nos ha hecho libres de la segura pena de muerte eterna. Esa pena que hubiera caído sobre nosotros si se nos dictaminaba nuestra justa sentencia. Así que demos gloria al Hijo de Dios. Amén. Habiendo sido arrestado, Jesús fue condenado a muerte por los miembros del concilio por haberse identificado como el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Lo vimos a esto la semana pasada. En ese momento, Marcos relata que el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. No obstante, el sumo sacerdote y los integrantes del Sanedrín tenían un problema. Ellos estaban limitados en sus decisiones en cuanto a la ejecución de prisioneros por estar bajo el dominio y el gobierno romano. Por lo tanto, su dictamen no era del todo válido. Así que les era necesario presentar a Jesús ante el procurador romano designado en Jerusalén para lograr lo que pretendían. Y así lo hicieron. El gobernante de turno por aquel entonces era Poncio Pilato. Se dice que él odiaba profundamente a los judíos. Y al mismo tiempo ellos también lo despreciaban a él. Sin embargo, se necesitaban mutuamente.
Pilato requería mantener una buena relación con el pueblo y con los líderes religiosos para perpetuarse en el poder. Y los judíos precisaban a Pilato para cumplir sus deseos y para no ser destruidos por el ejército romano. Por eso mantenían una relación tensa y diplomática a fin de cuidar el frágil equilibrio que los unía. De esta forma, los miembros del concilio acusaron a Jesús ante Pilato, pero no citaron el verdadero motivo por el que lo entregaban. Sabían que el gobernador no iba a tomar en consideración ningún tipo de acusación religiosa. Por eso mintieron, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Claramente, los líderes religiosos intentaron agrandar las imputaciones contra Jesús con falsos testimonios. Primero, lo acusaron de pervertir a la nación, cuando su propósito siempre fue el de traer paz y salvación a las almas. Segundo, lo acusaron de prohibir pagar los impuestos al emperador, cuando él había afirmado públicamente: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tercero, lo acusaron de autoproclamarse rey en oposición al César, cuando él en realidad no pretendía cargos políticos, sino que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ya era el rey de todo el universo. En aquella circunstancia, Pilato pudo presentir que algo andaba mal. Ante el inesperado partidarismo de los líderes religiosos a favor del emperador, que eran acérrimos nacionalistas, y al observar la apariencia noble y castigada de Jesús, pudo concluir que algo no cuadraba en el asunto. Así que, desestimando los cargos menores, le preguntó al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta pregunta era muy despectiva. Era algo así como: vos, un rey. Y por más que Jesús asintió a su pregunta, Pilato aseguró no hallar delito en él. Aunque no conocía a Jesús, sabía que los líderes religiosos escondían sus verdaderas intenciones. Y no quiso darles con el gusto, porque los odiaba. No quiso darles con el gusto, pero tampoco quiso hacerse cargo de este problema. Por eso, apenas escuchó que el acusado provenía de Galilea, vio su escapatoria y tomó distancia por supuestas cuestiones geográficas o jurisdiccionales. Lucas relata: entonces Pilato preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. De esta manera, Jesús fue conducido a un nuevo interrogatorio, esta vez ante Herodes Antipas, el gobernador del territorio de Galilea. Este gobernante, que llevaba el ficticio título de rey, era un judío que había comprado su cargo sobornando por medio de sobornos. Era un hombre corrupto, si lo recuerdan, que le había quitado la esposa a su hermano y que había atentado contra su vida. Debido a las continuas reprensiones de Juan el Bautista, este rey, Herodes, lo había hecho encarcelar y terminó por decapitarlo, por terminar con la vida de Juan el Bautista, por sugerencia de su mujer, esa que le había quitado a su hermano. Después de hacer esto, se llenó de temor especialmente hacia Jesús, de quien dijo: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Por aquellos días, Herodes se encontraba en Jerusalén, seguramente para celebrar la fiesta de la Pascua que se aproximaba. Para él eran una especie de vacaciones. Por eso, Herodes tendría que haberse sentido molesto por la solicitud de Pilato. Pero ocurrió todo lo contrario. Lucas nos dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él
y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes tenía curiosidad por conocer a Jesús, pero no para creer en él, sino para que el Señor lo entretuviera con algún tipo de espectáculo. No obstante, Jesús no accedió a hacer lo que este gobernante le pedía, ni a responder a ninguna de sus preguntas. Por eso, Herodes se sintió despreciado. Y aunque hubiera podido liberarlo, declarándolo inocente, prefirió burlarse de él junto con sus soldados, vistiéndolo de ropas reales. Luego se lo devolvió a Pilato, quien asimismo festejó aquellos maltratos. De igual manera, hoy también hay muchos que tienen curiosidad por ver y experimentar la obra poderosa de Jesús como Herodes. Quieren asombrarse por sus milagros. Quieren ver resueltas las cuestiones más difíciles de la vida. Asisten a la iglesia o a eventos religiosos para ser testigos de algún tipo de espectáculo. Quieren ser entretenidos. Pero solo quieren eso, ser espectadores eventuales. Pretenden ser entretenidos o rescatados de alguna urgencia. Y lo más triste de todo es que muchas iglesias de estos días se prestan para esto, promueven esto. No obstante, si los que son movidos por la mera curiosidad no obtienen lo que desean, desprecian al Señor como Herodes. Son los primeros en alejarse de Él y condenarlo. No reconocen que Él es nuestro Dios y no un títere que podemos manipular a nuestro antojo. No reconocen que somos nosotros quienes debemos rendirnos ante Él y servirle, y no Él a nosotros. Y que por más que nuestro Señor no responda afirmativamente a nuestras peticiones, Él nunca dejará de ser el Rey. Porque su condición no depende de ninguna apreciación ni valoración humana. Como afirma Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que, por más que ante Herodes o Pilato se lo hubiese visto débil, castigado, fatigado y humillado, Él aún seguía siendo nuestro Rey y Dios. Jesús ha sido, es y será nuestro Rey y nuestro Dios. Por eso, quien en verdad cree en el Señor puede mantener su paz y alegría en cualquier condición. Jesús no vino a este mundo para ser el Dios de los curiosos, sino de quienes se entregan y ponen su absoluta confianza en Él más allá de toda circunstancia, de quienes abandonan su posición de espectadores para someterse a su autoridad. Por lo tanto, no caigamos en la superficialidad de Herodes. Por el contrario, en toda situación, démosle al Señor el trono de nuestro corazón. Él ha sido, es y será nuestro Rey. Amén. Así que Jesús fue traído una vez más ante Pilato. Y si bien este gobernador se divirtió por cómo se lo había regresado Herodes, sabía que tendría que resolver este problema que había tratado de evitar. Ya él había determinado que Jesús era inocente. Por eso les reiteró a los líderes religiosos: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Ante estas palabras, podemos imaginar cuánto se habrán enfurecido los líderes religiosos que esperaban ansiosamente que él dictase la sentencia de muerte. Así que comenzaron a presionarlo para que ordenara la ejecución de Jesús. Debido a esto, Pilato sintió la apremiante necesidad de deshacerse de aquel conflicto que se le estaba yendo de las manos.
Él sabía que Jesús había sido entregado por la maldad de sus acusadores. Mateo nos dice que Pilato intentaba liberar a Jesús, porque sabía que por envidia le habían entregado. Sin embargo, él no se atrevía a involucrarse. No quería tener problemas con los líderes religiosos que lo amenazaban con rigor. Juan nos comenta que procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. A causa de estas palabras, Pilato les tenía temor a los líderes religiosos. Temía perder su posición como el gobernador del pueblo judío, que se había ganado con justa razón la fama de ser una nación rebelde. Así que aquel gobernador resolvió una nueva estrategia para liberar a Jesús, sin que fuese directamente él quien tomase la decisión de hacerlo. En cada fiesta, Pilato acostumbraba a dejar en libertad a algún criminal a elección del pueblo. De este modo, se congraciaba con los pobladores al hacerlos partícipes de sus decisiones. Así que, en este caso, Pilato sugirió a dos famosos criminales. Por un lado, presentó a Jesús, el rey de los judíos. Por el otro lado, hizo traer al despiadado Barrabás, de quien Lucas dice que había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. De esta forma, estando convencido de que el pueblo optaría por dejar libre a Jesús, Pilato podría dar por solucionado el conflicto y sacarse de encima a los líderes religiosos. La decisión quedaría ahora en manos del pueblo y el caso sería cerrado. En todo tiempo, Pilato esperaba que alguien más resolviese el problema del que no quería hacerse cargo. Sin embargo, las cosas no salieron como él pensaba, porque como nos dice la palabra, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y entonces toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Aunque Pilato trató de disuadir a las masas, la gente reaccionó con violencia y volvieron a dar voces diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Esto era muy sorprendente. Eran las mismas personas que habían aclamado al Señor en su entrada a Jerusalén. Eran las mismas personas que fueron testigos de sus milagros y de sus enseñanzas llenas de amor. Pero ahora, con increíble ingratitud, olvidaron todos sus favores y respondieron con furor contra el Hijo de Dios. Tal vez podríamos pensar que este era el resultado de la manipulación de los líderes religiosos que instigaron a la gente a pedir la muerte del Señor. Pero no podemos pasar por alto la responsabilidad que pesa sobre esa multitud. Fueron los que integraban la multitud quienes pidieron que Jesús fuese crucificado en lugar de un criminal, porque no vieron cumplidas sus expectativas terrenales en el Señor. Ellos habían pretendido que Jesús fuese funcional a sus propios deseos. Habían querido que Él fuese su Salvador terrenal, pero ahora lo veían humillado y derrotado ante el gobernador débil, un gobernador débil como Pilato. Estaban decepcionados. Jesús ya no les servía, así que decidieron descartarlo. Decidieron que fuese llevado a la cruz, sellando así la sentencia. Y de esta forma, en silencio, el Señor cargó con el pecado de todos ellos. Tomó el lugar que le correspondía a Barrabás, un criminal, y fue condenado a muerte. Porque para esto había venido a este mundo. Para cargar con el pecado de los criminales e ingratos. Para cargar con todos nuestros pecados y tomar nuestro lugar en la cruz que merecíamos, como viles criminales que somos. Frente a tan evidente justicia, frente a tan evidente injusticia,
incluso para Pilato. Él volvió a intervenir. El relato nos dice que él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Si bien Pilato quiso calmar los ánimos, ofreciendo castigar a Jesús por más que fuese inocente, los reclamos se volvieron más violentos. La gente exigía ver correr la sangre de Jesús a toda costa. En esta situación tan desesperante, en la que el pueblo demandaba con cada vez mayor hostilidad la ejecución del Señor, Pilato mostró su postura ante aquella multitud. Como nos dice Mateo, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Parecía que ya no quedaba nada más por hacer. Al menos en 5 oportunidades, Pilato había intentado liberar a Jesús sin éxito. En realidad, nunca había querido involucrarse en este problema. Siempre procuró que sea otro quien tome la decisión respecto a este caso. Y así sucedió. Le dio la última palabra al pueblo y éste, de forma reprobable, determinó que el Hijo de Dios fuese crucificado. De este modo, Lucas nos dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Pilato mostró su debilidad y cobardía y terminó accediendo al pedido de la gente que determinó la sentencia. Jesús sería crucificado. Podemos pensar que Pilato procuró por todos los medios soltar a Jesús y que no pudo contener la excitación de aquel pueblo rebelde. Podríamos pensar que él no tuvo responsabilidad alguna en el hecho, ya que fueron otros quienes decidieron el destino de Jesús. Pero esto no es así. Pilato era el gobernador. Él tenía la mayor autoridad. Si reconocía la inocencia de Jesús, ¿por qué no ordenó su liberación? ¿Por qué no impartió justicia observando las malas intenciones de los líderes religiosos? Porque no quiso poner en juego sus propios privilegios y beneficios terrenales para salvar la vida de un simple hombre. Pilato consideró que no valía la pena arriesgar su posición por soltar a un inocente. No valoró la vida de Jesús, sino que veló por su propia vida. De esta forma, hizo a un lado al Señor por su temor a perderlo todo. Y prefirió realizar un acto de injusticia a fin de sostenerse en el poder por su enorme egoísmo y su gran apego a este mundo. Así, Jesús estaba cargando la injusticia, la indiferencia, el desprecio, el materialismo y el egoísmo de los hombres sobre su cuerpo. Hoy también son muchos los que viven como Pilato. Conocen intelectualmente a Jesús. Saben que es el inocente Hijo de Dios, pero no quieren hacer nada para involucrarse con Él. Prefieren que sean otros los que decidan qué hacer con Él. Por su parte, ellos quieren mantenerse al margen, concentrándose en sus propias vidas, sus comodidades, sus privilegios, sus sueños terrenales. Prefieren lavarse las manos ante Jesús. Pero es imposible deslindarse de toda responsabilidad ante el Hijo de Dios. Nadie podrá evitar el juicio frente a los hechos que condujeron al Señor a la muerte. Pablo nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Juan proclama:
Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Así que quienes hayan creído en Jesús recibirán la vida eterna, pero los que no serán condenados al recibir la sentencia. Por lo tanto, ante el sacrificio de nuestro Señor Jesús, no seamos meros conocedores como lo fue Pilato. No le demos la espalda ni le seamos indiferentes, como lo hizo aquel pueblo ingrato. No lo busquemos con superficialidad para saciar nuestra curiosidad o necesidades como Herodes. Más bien, frente al inmenso amor de quien tomó nuestro lugar en la condenación que nosotros merecíamos, cargando con todos nuestros delitos y pecados, presentémonos ante Él, reconociéndolo como nuestro Rey y Salvador. Hemos sido injustamente sustituidos por el Señor Jesús en el castigo del que justamente éramos dignos. Así que démosle el trono de nuestro corazón y creamos en Él. Quienes hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Vivamos entonces agradeciéndole su amor, con el cual prefirió padecer para que seamos libres de nuestra merecida condenación, habiendo recibido Él por nosotros la sentencia, nuestra sentencia. Amén. Demos gloria al Hijo de Dios, que ha venido a ser nuestro Salvador. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por mostrarnos por cuántos padecimientos padeció nuestro Señor Jesús para traernos la salvación. De cuántas maneras fue indignamente expuesto para cargar con nuestros pecados. Nosotros que muchas veces llevamos una vida tratando de mantenerse al margen de ti, tratando de concentrarnos más en este mundo. Pero Jesús vino a cargar con todo nuestro pecado para llevarnos al reino celestial. Ayúdanos, Señor, a poder arrepentirnos ante ti por nuestra vida pecadora, por ese pecado que llevó a Jesús a la sentencia de muerte en nuestro lugar. Y vivamos siempre para glorificar a nuestro Señor. Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será